Otro tema importante de la dirección de proyectos es el ciclo de vida del proyecto. Ya les dije que el grupo de procesos o los grupos de procesos de la dirección de proyectos no son el ciclo de vida. No es que vaya primero un inicio, después una planificación, una ejecución, un control y un cierre, porque ya vimos que estos incluso pueden llevarse al mismo tiempo. El ciclo de vida está compuesto por las fases de un proyecto, ¿no? Como dice esta definición, el ciclo de vida del proyecto es la serie de fases por la que atraviesa un proyecto desde su inicio hacia su cierre y se representa con un esquema sobre como este. Las fases como tal, a veces tendremos a confundirla con los procesos. No es. Los procesos son siempre los mismos en cualquier proyecto, los grupos de procesos, los mismos cinco. En cambio, las fases dependen de la naturaleza del proyecto. No son las mismas fases de un proyecto de construcción que de un proyecto de software, que de un proyecto de planificación de eventos o un proyecto social. Las fases tienden a ser distintas dependiendo de cada uno. Vamos a entender como una fase aquel conjunto de actividades relacionadas de alguna forma en manera lógica que culminan con la finalización de uno o más entregables o con la parte de un entregable. Esa es una fase, un conjunto de actividades que generan un entregable. Las fases generalmente son secuenciales, como vemos abajo, van una después de otra, y sus nombres y números van a depender de las necesidades del proyecto y de la organización que relaciona el proyecto. Si ustedes quieren ver fases, por ejemplo, la fase de la construcción de una casa, pueden decir, mire, la construcción de una casa tiene cuatro fases. La primera fase es el inicio o el diseño, podemos decir. La primera fase es el diseño de la casa. La segunda fase es la construcción de la casa como tal. La tercera fase es la decoración de la casa. Y la cuarta fase es el amueblamiento de la casa. Entonces ahí están cuatro fases. Diseño, construcción, decoración y amueblamiento. Depende mucho de la naturaleza del proyecto, ¿no? Ya vamos a ver otros más adelante. Las fases, la mayoría de veces son secuenciales. A veces pueden, como dice el punto 2, pueden superponerse una sobre otra. O sea, no es necesario terminar una para que la otra inicie. Eso dependerá de la naturaleza del proyecto, ¿no? A veces un proyecto de la construcción de la casa puede que diseñemos la parte interna de la casa y no los jardines. Y comencemos a construir la parte interna. Y a la vez estemos diseñando los jardines. Entonces ahí hay una superposición de fases. Se los muestro para que vean que puede existir. Veamos los ciclos de vida. Por ejemplo, este ciclo de vida es un ciclo predictivo. ¿Por qué? Porque las fases van una tras otra y sabemos a dónde van a terminar. Por ejemplo, esta es la fase, el ciclo de vida del montaje de una planta de producción. La fase uno es el prediseño de la planta, la fase 2 es el diseño de la planta, la fase 3 el montaje de la planta y la fase 4 la maquinaria y equipos que hay que montar en la planta. Entonces, ahí hay cuatro fases bien definidas. Y ahí está todo el proyecto. El proyecto lo vamos a hacer en cuatro partes y son las cuatro partes que están ahí. Claro, después tenemos que definir qué actividades van en cada fase, ¿verdad? Por ejemplo, en la fase de diseño habrá ciertas actividades como diseño de máquina, diseño eléctrico, diseño mecánico, el diseño de la estructura, pero esas ya son actividades de la fase 2. Entonces, estas son las cuatro fases que tendrá el proyecto en general. Ahí están definidas. Ese es el ciclo de vida del proyecto. Luego, en la fase del alcance, en el proceso del alcance, vamos a tener que establecerle actividades a cada una de las fases. Pero eso es un momento. Veamos otro ejemplo. Ese es un proyecto de informática donde las fases están bien definidas. Una fase de análisis, una fase de diseño del programa, una fase ya de la codificación y una fase de pruebas e instalación. Los que han estudiado de alguna forma informática o programación podrán entender que un proyecto de este tipo se conforma por esas fases. Después habrá que establecerle, al igual que el anterior, las actividades. Estos ciclos de vida se llaman predictivos porque es bien definido qué es lo que se va a hacer. El análisis, el diseño, codificación, prueba ya se sabe a dónde nos lleva. Aunque hay ciclos de vida que son un poco distintos, que se llaman adaptativos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de una fase depende del resultado de la fase anterior. Esto se da, por ejemplo, en proyectos sociales. Un proyecto social que va a definir políticas educativas, por ejemplo. La primera fase puede llamarse diagnóstico y la segunda fase puede llamarse desarrollo de políticas. Entonces, el diagnóstico
nos va a decir cómo están las cosas educativas en un país o en una región. Y depende del diagnóstico, así se va a desarrollar la segunda fase, que es el de las políticas. O sea, si el diagnóstico nos indica que necesitamos muchas políticas, entonces la segunda fase de desarrollo de políticas será muy intensiva. Pero si el diagnóstico nos dice que ya hay políticas y que solo necesitamos revisarlas, pues la segunda fase será muy simple, muy fácil. A esos ciclos de vidas en las cuales una fase depende de la anterior se les llama adaptativas. Bueno, con este concepto ya del ciclo de vida, podemos decir que tenemos comprendida todo el marco teórico del proyecto. Sin embargo, vamos a ver uno de los conceptos que tiende a ser uno de los más importantes en el desarrollo del proyecto. A este concepto se le llama triple restricción. Ya es muy viejo el concepto desde las primeras veces a principios del siglo XX que se manejaba proyectos, pero ahora se ha ampliado un poco más con las áreas de conocimiento que tenemos hoy de los proyectos. Les voy a explicar lo que es la triple restricción. En primer lugar, decirles que se representa con un triángulo, porque la triple restricción requiere de un equilibrio entre tres factores, en este caso tres áreas de conocimiento: el alcance, el costo y el tiempo. En un proyecto, estos tres tienen que estar en constante equilibrio. El alcance, que es el contenido del proyecto, todo lo que tiene que hacerse en el proyecto. El costo, que es lo que cuesta el proyecto, y el tiempo, que es lo que se tarda. Imagínense una triple restricción de esta forma. Pongan atención. La casa que veníamos hablando que va a construir, usted tiene, mire, esta es la casa que voy a hacer, y presenta un dibujo, un plano. Ese es el alcance, todo lo que la casa conlleva. Y esta casa cuesta $10,000 y se va a hacer en 3 meses. ¿Qué es eso? Es una triple restricción. Esta casa que presento en un plano que cuesta $10,000 y que voy a hacer en 3 meses, ese va a ser mi proyecto. Vamos a quedarnos en 3 meses, 2 es muy poquito. Entonces, esa es la triple restricción. Esta casa a $10,000 en 3 meses. Ahí está definida. Si usted cumple con esa triple restricción en todo su proyecto, entonces usted tiene éxito. Pero si usted rompe, por ejemplo, no termina en 3 meses, sino que termina en 4, usted no cumplió con la triple restricción y el proyecto fue un fracaso. El objetivo de la administración de proyectos es tratar de cumplir con esa triple restricción. Y si en el desarrollo del proyecto hay cambios, entonces tenemos que ir adaptando nuestra triple restricción. Entonces, ese equilibrio entre alcance, costo y tiempo tiene que mantenerse durante el desarrollo de todo el proyecto, o tenemos que intentar mantenerlo. Si lo mantenemos hasta el final, seguramente tendremos un proyecto de mucho éxito. Ahora, esta es la triple restricción tradicional y siempre se cumple, ¿no? El equilibrio entre el alcance, costo y tiempo. Pero también hay otros que vienen, a apoyar y a apuntalar el desarrollo de este tipo de restricción. Por ejemplo, la calidad, ¿no? Todo tiene que ser trabajado con calidad, que es un área de conocimiento también. Debe de ser en la base también el buen manejo del recurso humano, la comunicación entre el desarrollo del proyecto, también es importante para esta triple restricción ampliada, que así se conoce, esta que estamos viendo. También tener en cuenta el riesgo de las adquisiciones, la integración y los interesados. Ya cuando ponemos las 10 áreas de conocimiento en la triple restricción, se llama triple restricción ampliada. Recuerden, el concepto de triple restricción es el equilibrio entre el alcance, costo y tiempo. Esa es la triple restricción tradicional, ¿no? Ahora, cuando ya estamos en la nueva dirección de proyectos, vamos a decir que la triple restricción ampliada es el equilibrio entre las 10 áreas de conocimiento que presento en esta diapositiva que acaba de pasar.